Jamás imaginé que me vería envuelto en algo tan misterioso. Algo que se desarrolló en secreto entre dos individuos que no debieron traspasar los límites. Alan, el amigo más cercano de mi esposo, una persona con la que llevo años de relación. Frecuentemente solía visitar mi hogar para conversar sobre asuntos laborales con mi esposo, mientras su risa resonaba en la habitación. Jamás imaginé que lo observaría desde una perspectiva distinta. Alexandre, embargo, todo dio un giro en un instante. En esa jornada, mi esposo partió en un viaje laboral. No tenía previsto que alguien viniera de visita, sin embargo, de manera inesperada, Alan apareció y recogió algunos papeles que habían quedado olvidados. La lluvia caía del cielo. De forma pausada, la residencia se encontraba inusualmente en silencio. Tomamos asiento juntos y las charlas se desarrollaron de manera más fluida de lo previsto. Cuando me cuestionó sobre mi felicidad, una interrogante sencilla, me dejó sin palabras. No tenía idea de cómo contestar, pero al mirar sus ojos percibí que me comprendía. Mientras él dormía en la cama, me acerqué silenciosamente y lo cubrí con una manta blanca. Un acto sencillo, pero al rozar sin querer su mano con la mía, me dejó sin aliento durante un buen rato. Me sorprendió el sentimiento. A pesar de que no era esperado, experimenté emociones en ese momento. En los días siguientes empecé a poner más cuidado en Alan. Cada regreso suyo alteraba la dinámica de la casa. La forma en que me observaba, los momentos en los que mis manos se rozaban sin querer con los demás, prolongando el contacto más allá de lo debido. Cada una de las señales era discreta, pero resultaba imposible pasarlas por alto. Así que en una tarde nos encontrábamos solos en el cuarto. Permanecía allí observándome durante un periodo más extenso de lo común. ¿Te sientes contento /A en este momento? Volvió a formular la pregunta anterior. Tenía la intención de aceptar, pero me resultaba imposible hacerlo. En esta ocasión, al sentir su mano sobre la mía, no me alejé. No hubo comunicación verbal entre nosotros, sin embargo, ambos éramos conscientes de que la línea divisoria había desaparecido. Desconozco cuándo sus ojos cambiaron su apariencia. Tal vez fue al percatarme de ello, o quizás llevaba tiempo allí, aguardando a ser descubierto por mí. Esa noche Alan llegó más tarde de lo normal. Mi esposo no se encontraba en el hogar. Creí que se marcharía una vez que tuviera los papeles en sus manos, sin embargo, decidió quedarse en su lugar. Afueras caía una leve lluvia y el sonido de las gotas golpeando los cristales se entremezclaba con el inusual silencio que reinaba en la casa. Entre dos hombres no se escuchaba la risa conocida, sino más bien un silencio sin identidad. Nos encontrábamos en la habitación con la televisión prendida, pero a ninguno de nosotros le interesaba verdaderamente lo que estaban pasando en la pantalla. Nuestro diálogo transcurrió de manera más fluida de lo que había previsto. Ni el trabajo ni la charla política experimentaban una revolución adicional. Se cuestionó acerca de su propia felicidad, una pregunta sencilla, pero me tomó por sorpresa. Hace mucho que no lo tenía en mente. A pesar de la quietud que reinaba, Alan optó por no acercarse a aguardar una contestación. Puso de pie en su asiento, manteniendo su mirada fija en la mía en todo momento. Era consciente de que nos encontrábamos en una situación delicada. Desperté, dirigíme a la habitación y tomé un zapato. Al presionarlo suavemente tendría que haber sido una acción sencilla y sin importancia. Alexandre, embargo, después, mis dedos chocaron con los suyos. Un gesto insignificante, sin embargo, la calidez que emanaba me dejó helado. Inmediatamente volví a agarrar mi mano, sintiendo los latidos de mi corazón tan intensos que parecía que podía escucharlos. Deseaba creer que se trataba únicamente de un instante fugaz en el que todo lo que veía era producto de mi imaginación. Al observarme, me encontré con la mirada de Alan. Alexandre asombró sin desconcierto, sino una comprensión callada. Me encontraba en ese lugar, percibiendo cómo la habitación se volvía más pequeña, la distancia entre nosotros tan reducida que resultaba imposible ignorar lo que estaba ocurriendo. Debió continuar adelante. Hubiera sido conveniente asistir. Alexandre, embargo, le resultaba imposible. Observé a Alan inhalando y exhalando de forma pausada. No emitió palabra alguna. No transgredió en absoluto. Alexandre, embargo, tenía conocimiento de ello. Ambos nos encontrábamos en una situación de lucha. Regresé velozmente de la habitación, con mi corazón aún latiendo fuertemente. En la cocina me oculté sujetando los apoyabrazos de la silla con mis manos, tratando de regular mi respiración. A pesar de mis esfuerzos, era imposible negar que la frontera estaba violada.
No estaba segura de si realmente deseaba impedirlo. Era consciente de que no era conveniente darle vueltas al asunto. Cada instante breve que compartimos me dejó maravillado durante días. Mientras mis dedos rozaban los suyos, nuestros ojos se encontraban en un silencio elocuente en medio de dos individuos que no debían compartir nada más que cortesía. Me convencí de que se trataba únicamente de un instante de fragilidad, de encontrarme atrapada en ese momento, debido a lo callado, lo íntimo y lo propenso a errores que era. Alexandre, embargo, la realidad era que, a pesar de mi intento por no prestarle atención, todo se había transformado. Alan regresaba con mayor frecuencia. No se percibió ninguna diferencia. Seguía conversando con mi esposo. Después de la cena, aún colaboró conmigo llevando los platos a la cocina. Cada vez que nos encontrábamos por casualidad, era evidente que él compartía mis sentimientos. En cierta ocasión, al acercarme a un vaso en la pared, me di cuenta de que Alan estaba más próximo de lo que imaginaba. Al regresar, una vez más desaparecieron nuestras manos por accidente. Observé cómo detenía su movimiento por un instante, para luego retirar velozmente su mano. A pesar del silencio absoluto que reinaba a mi alrededor, experimenté una sensación de vértigo al percibir cómo todo a mi alrededor giraba sin rumbo. Después, en una tarde, me encontraba sola en mi hogar. Durante la ausencia de mi esposo por motivos laborales, la casa se sumió en un inusual silencio. No aguardaba la llegada de nadie, sin embargo, al escuchar el timbre de la puerta, no me tomó por sorpresa. La puerta fue abierta por mí. Alan se encontraba en el lugar, sin conservar ningún documento o entradas como es habitual en él. Nos observamos mutuamente durante unos instantes. Ninguna palabra fue pronunciada por ninguno de nosotros, aunque todos éramos conscientes de la razón de su visita. No me tomé la molestia de averiguar si se encontraba en buen estado. No indagué si deseaba marcharse, ya que todo lo que debía ser expresado se encontraba en el silencio compartido entre nosotros. No lo invité de una vez. He dudado, librando una batalla interna. Tenía la certeza de que si permitía que atravesara esa puerta, no regresaría. Alexandre, embargo, me atreví a realizar lo que nunca imaginé que tendría la valentía de llevar a cabo. Mi alegría fue evidente al dejar la puerta sin cerrar. Alan se desplazó con calma. Aún me miraba fijamente como si aguardara a que modificara mi opinión. Alexandre, embargo, no llevé a cabo esa acción. Después de él cerré la puerta. En ese instante tuve la certeza de que se había traspasado el límite final. Después de que la puerta se cerrara, todo a mi alrededor quedó sumido en un profundo silencio por un instante. Alan se encontraba delante de mí, con sus ojos que no cuestionaban, no temían, simplemente aguardaban. No tenía idea de lo que podía esperar. Una sola palabra, una leve vacilación final, una razón para despedirse. Alexandre, embargo, nada de eso ocurrió. Nos encontramos únicamente en la sala de estar familiar. Alexandre, embargo, las cosas habían cambiado por completo. Experimenté un aumento en mis latidos cardíacos y una respiración intensa. Consulté si Alan se había percatado. Al tomar aire pausadamente como si estuviera en un conflicto interno, era consciente de que no era el único experimentando esa sensación. Permaneció inmóvil. No fui seleccionado. Alexandre, embargo, existía una fuerza imperceptible que nos acercaba cada vez más, la separación entre nosotros se reducía con cada latido. ¿Sería posible detenerse en este preciso momento? Retrocede solo un paso. Solamente uno, con solo una sonrisa y una broma, todo se restablecería como antes. Podría hacer como si esto nunca hubiera ocurrido. Debo relegar esta emoción a la parte más sombría de mi mente y continuar adelante con mi existencia. Alexandre, embargo, no era su deseo. Después de tantos años dedicada a mi papel de esposa y madre, había perdido de vista quién era en realidad. Mostraba una fuerte determinación en hacer realidad sus propios sueños. En esta noche no deseaba huir nuevamente. Alan dio un paso hacia adelante con calma, pero no llegó a tocarme. Permanecía aguardando. Experimenté cómo mi aliento se iba evaporando. La tensión en el ambiente era tan intensa que parecía casi palpable. Levanté la mano más por instinto que por elección, una elección que mi corazón ya había tomado antes de que mi mente lo considerara. Mis dedos acariciaron suavemente la parte posterior de su mano. Un movimiento apenas perceptible, tenía un valor que trascendía las simples expresiones verbales. Experimenté cómo él se desplazaba al contacto.
Durante un instante pareció que el tiempo se detenía por completo. Ninguno de nosotros se marchó. Hemos traspasado el límite. Alexandre, complicaciones, sin revelaciones, sin tensiones. Dos individuos que al fin deciden enfrentar aquello que habían estado evitando durante un largo periodo. Desconozco lo que el día de mañana nos deparará. No estoy seguro si esto resultará en retornos. En este momento, no me preocupa. Desconozco el momento exacto en que ocurrió. Cuando traspasamos oficialmente el límite. Tal vez ocurrió cuando permití que él me tocara sin apartarme. Tal vez en ese momento, la comunicación entre nosotros era más intensa a través de nuestras miradas que mediante cualquier expresión verbal. Tal vez todo comenzó en el pasado con breves instantes observados en silencio, gestos intencionados que se prolongaron más allá de lo aleatorio. Los días posteriores transcurrieron en un silencioso cambio que solo uno de nosotros logró percibir. Alan seguía pasando el tiempo, continuaba conversando con mi esposo como si no hubiera ocurrido nada. Alexandre, embargo, tanto yo como él éramos conscientes de que la situación había cambiado. No mencionábamos ese tema. Esa situación en particular no fue comentada por nadie en la sala. La chispa de iluminación entre dos individuos que no debían haber tenido ningún lazo más allá de la sencillez. Nuestro mutismo lo expresó todo. Cada vez que él se detenía, el ambiente en la casa se volvía opresivo de una forma que solo yo sabía identificar. Comencé a anticipar esas reuniones más de lo debido. Recordé que no podía permitir que la situación se descontrolara. Cada vez que Alan se acercaba, cuando sus ojos se posaban en mí, era consciente de que mi dominio se desvanecía. Después, en una noche, una fuerte tormenta azotó la localidad. Mi marido partió en un viaje laboral. El niño descansa plácidamente en la escalera. Alan se levantó más tarde de lo común. Las prendas estaban algo mojadas a causa de la lluvia que caía en el exterior. Su presencia fue una sorpresa para mí, sin embargo, al verlo en la puerta, supe que vendría. Tomamos asiento en la habitación, mientras el sonido de la lluvia creaba un telón de fondo para el profundo silencio que reinaba. Le dijo con ternura que no era necesario que estuviera solo de esa manera. Su tono se asemejó al sonido de la lluvia. Me abrí, pero no tuve el valor de enfrentarlo con la mirada. No me encuentro en soledad. Las palabras eran falsedades. Durante un extenso periodo, había estado sin compañía. No tenía conocimiento de eso y era consciente de que no había venido aquí únicamente para provocar precipitaciones. Al levantarse se acercó hacia mí, pero yo no respondí. Al sentir su mano chocar con la mía, no retrocedí. Al sentir el contacto de sus labios en mi mano, no retrocedí. Nos habíamos excedido en nuestra acción. No hubo ninguna devolución. Creí que la situación se mantendría invariable eternamente. Alexandre, embargo, los secretos tienden a salir a la luz de alguna forma. Mientras me encontraba cocinando la cena, mi esposo apareció en la cocina con una expresión peculiar en su mirada. En los últimos tiempos, Noah ha visitado nuestra casa en repetidas ocasiones. ¿No has notado todavía? Experimenté una sensación de frío en mis venas. Contesté afirmativamente intentando mantener mi tono de voz firme, y agregué que él es mi amigo. Mi marido alzó la voz, sin embargo percibí una expresión de incertidumbre en sus ojos que me resultó desconocida. He comprendido. La situación comenzaba a distanciarse. Los misterios nunca permanecen ocultos eternamente. Los avistamientos furtivos, los instantes que se prolongaron en exceso, los momentos en los que mi existencia parecía cobrar vida en presencia de Noah, la penumbra al marcharse. Nada de eso se reflejaba en la mirada del hombre que me había acompañado durante tanto tiempo. No tengo idea de lo que se percató. Alexandre, embargo, era consciente de que esa etapa llegaba a su fin. ¿Sería posible detenerse en este momento? ¿Sería capaz de completar todas las tareas? Hacer como si nunca hubiera pasado. Tratar de conservar lo poco que me queda de mi familia. Decidí seguir adelante con algo que intuía que no tendría un desenlace positivo. No me presionó Noah para que tomara una decisión. A pesar de su silencio, su mirada revelaba claramente su anticipación en cada encuentro. Una noche, al abrir la puerta para despedirme de él, su mano permaneció en la mía un instante más de lo acostumbrado. Una interrogante en silencio. Una propuesta que no se esperaba. Permanecía en ese lugar, observando su partida, experimentando la batalla interna que me consumía. Por primera vez en bastante tiempo, dudaba sobre si realmente quería decir negativo. No lo realicé. Desconocía lo que el día siguiente depararía.
Tenía dudas sobre si mi esposo lo averiguaría. Dudaba si Noah era la persona que realmente estaba buscando, tan solo un sueño inactivo de una mujer que no llevaba mucho tiempo viva. Alexandre, embargo, algo era indudable. La elección del camino que hice no cambiará nunca las cosas. Había rebasado ese límite y dudaba sobre si deseaba regresar.